La presencia del nivel de aguas freáticas va a cambiar la condición de empuje sobre el elemento de contención, por lo tanto hay que tomarlo en cuenta en el diseño. Lo primero que hay que recordar es que estamos trabajando con esfuerzos efectivos horizontales, por lo tanto los pesos volumétricos saturados habrá que cambiarlos a sumergidos. El cambio para un peso volumétrico sumergido lo tenemos en esta expresión: peso volumétrico saturado menos peso volumétrico del agua. Con eso ya está en condición sumergida y podemos calcular directamente los esfuerzos efectivos horizontales. Y bueno, aquí ya tenemos cómo se realizan. En capítulos anteriores ya habíamos visto esto de hacer la corrección en suelos estratificados. Entonces aquí tenemos completo el diagrama de presión efectiva horizontal, que es el primer diagrama del lado izquierdo, pero ahora adicionamos un nuevo diagrama de presión hidrostática. Inicia a partir de donde está el nivel de aguas freáticas y se genera una columna de agua. Sumar 4.80 más 5.60 y esa columna de agua la multiplicamos por el peso específico del agua. La expresión ahí la tenemos en la parte inferior de ese triángulo, y con eso tenemos un nuevo diagrama que se va a adicionar a los diagramas que ya habíamos hecho, en este caso aquí el de esfuerzo efectivo horizontal, al de cohesión, y si hubiera sobrecargas externas también se van agregando. Ahora, la situación del agua genera un incremento muy grande en la presión sobre muros de contención. ¿Qué es lo que hacemos? Colocarle drenes. Estos drenes se diseñan, se colocarán en la cantidad necesaria. ¿Y cuál es la idea? Pues precisamente permitir el libre paso del agua, por lo tanto no generar el diagrama de presión hidrostático. ¿Sí? Repito, es muy grande. Ahora, tienen que estar bien diseñados estos drenes, porque una de las causas muchas veces común en muros de contención es la falla en los drenes, que se tapan. Entonces hay que hacer un buen diseño de ellos, qué material filtro utilizamos, cómo se canaliza el agua desde la parte superior, por la cara, hacia dónde sale, hacer pasos, una serie de drenajes, tal vez confinarlos con geotextil, toda una serie de cuestiones. Entonces, en muros de contención lo importante es generarle una disminución de la presión hidrostática. Repito, es muy grande la presión, entonces lo ideal es quitar esto. Si hacemos bien nuestro diseño de drenes, entonces el diagrama de presión hidrostático valdría 0, no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, el permitir el paso del agua, eso no quiere decir que el suelo no esté saturado. Sí va a estar saturado, entonces hay que tomar en cuenta esa condición, ¿sí? O sea, seguir trabajando con esfuerzos efectivos horizontales. En el caso pasivo, el agua pues no la podemos quitar, no podemos poner drenes porque está adentro del suelo. Sin embargo, para diseño muchas veces omitimos esa presión hidrostática que ayudaría a aumentar la resistencia pasiva. Entonces, en algunos casos es una recomendación, lo omitimos. Otra condición: ¿qué pasa en los muros de sótano o en albercas o en cisternas? Pues ahí no puedo poner drenes, sería completamente inapropiado. Entonces hay que tomar en cuenta en esas condiciones la presión hidrostática, pero en todo lo que se pueda hacer un buen diseño de drenes, prevenirlo, y con esto evitarnos tener un muro muy robusto, ¿sí?, que encarece completamente la obra. Entonces ya tenemos las presiones internas que ocurren, ya sea por el peso propio del suelo, ya sea por el efecto que en algunos casos ayuda la cohesión, la presencia de nivel de aguas freáticas, pero ahora vamos a hablar de incrementos de presión por efectos externos. El primero que analizamos es una sobrecarga uniformemente repartida. Se da en unidades de fuerza por unidad de área, y entonces esto nos va a hacer que se incremente la presión lateral sobre el muro de contención. Muchas veces por diseño manejamos una carga de
5 toneladas por metro cuadrado, si es que no hubiera algún dato de que existiera, siempre es conveniente darle una cierta sobrecarga. Ahora, si sabemos que va a haber en la parte superior, bueno, de una vez considerar esa sobrecarga. Y entonces generamos este diagrama de presión lateral. ¿Cómo se construye este diagrama? En la parte inferior del diagrama tenemos la expresión. Es la sobrecarga que está actuando multiplicada por el coeficiente de empuje de tierras. Puede ser caso activo, puede ser caso pasivo, puede ser caso en reposo. Es aplicable a cualquiera. Así como lo que hemos visto del agua, también es aplicable a cualquier condición, activo, pasivo, en reposo. Entonces multiplicamos la sobrecarga por el coeficiente de empuje de tierras. Ahora, no es acumulado, lo hacemos por cada estrato, ¿sí? Entonces ya nos queda esta figura, y igual este diagrama lo podemos sustituir por una sola fuerza, descomponiéndolo en figuras. Aquí lo podemos descomponer en 3 figuras. Esta es la manera de tomar en cuenta una sobrecarga externa, y como les había comentado, se suma a los demás diagramas que hubieran o que estuvieran actuando en el muro de contención. Otra condición que pudiera ocurrir es que tuviéramos una carga puntual actuando en la parte exterior a una cierta distancia X con respecto al respaldo. Entonces eso nos va a generar un diagrama de presión lateral contra el muro de contención. Aquí aplicamos la teoría de la elasticidad, por lo tanto, como pueden observar, no estoy poniendo ningún estrato, no voy a aplicar ningún coeficiente de empuje de tierras, ¿sí? Voy a utilizar, como se usa en la teoría de Businex, en distribución de esfuerzos verticales, aquí también aplico la teoría de elasticidad, ¿sí? Entonces tenemos esta carga puntual y puedo calcularlo a cualquier profundidad z. Ahora, el diagrama, ¿dónde actúa? Donde tenemos libertad en el muro de contención. Vean que ese valor de h no está medido estrictamente desde la corona hasta la base del muro, no, solamente en la zona donde está el desplazamiento. Ya que tengo definido a qué distancia con respecto al respaldo del muro está ubicada la carga puntual, entonces, y la altura libre, h, entonces calculamos el parámetro m, que es relacionar la distancia x entre h. Este parámetro es constante, pero n es variable. ¿Por qué? Porque relaciona a qué profundidad quiero hacer mi cálculo con respecto a la altura libre del muro. Entonces z, ¿cuál va a ser su rango? Desde 0, o sea, desde la corona del muro, hasta ser igual a h. O sea, n va a tomar valores desde 0 hasta un valor unitario. Ya que tengo m y n, me voy con el parámetro m. Tengo que ver en qué condición queda. Tengo dos posibilidades: que m sea mayor a 0.40 o que m sea menor o igual a 0.40. Y entonces tengo estas fórmulas para conocer la presión horizontal, el empuje de la carga puntual y a qué distancia pasa ese empuje. Para generar, esto genera obviamente unos diagramas. Entonces vean que están involucrados los valores de m y n. Repito, m es constante porque nada más relaciona a qué distancia está la carga puntual con respecto a la altura libre del muro, pero n es variable, entonces le vamos dando diferentes valores a qué profundidad lo quiero calcular, desde 0 hasta h, y me va dando diferentes puntos, y esto me va a generar una gráfica. Ahora, esa gráfica no es necesario calcular el área, no. Tenemos esa fórmula, que es donde está el empuje de la carga puntual. EP no hay que leerlo como empuje pasivo, no, es el empuje de la carga puntual, y ahí tenga la operación para saber cuánto sería su valor como fuerza, ¿sí? Y a qué distancia R. Ahorita en otra imagen vamos a ver cómo se mide esa distancia R. Entonces tengo para las dos condiciones, cuando m es mayor a 0.40 y cuando m es menor o igual a 0.40. Ahí aparece en la diapositiva como m mayúscula, es m minúscula. Y bueno, realicemos el siguiente ejemplo.
Tengo una carga puntual de 14 toneladas, ubicada a 2.15 metros con respecto al respaldo del muro, y la altura libre del muro son 9 metros. Y quiero generar el diagrama de presión horizontal y después sustituir este diagrama por una sola fuerza y ubicarla. Las fórmulas y el procedimiento se presta mucho para hacerlo en una hoja de cálculo. Entonces tengo ahí del lado izquierdo, en la parte superior, la distancia X, 2.15 metros, la altura libre, 9 metros, la carga puntual, 14 toneladas. Determinamos el valor de M, que se queda como valor constante, y hago variar Z desde 0 hasta los 9 metros, hasta H. Hacemos una serie de operaciones y demás, y lo que nos importa es la última columna. Esa me está dando la presión horizontal. Si observo los valores, veo que primero van aumentando, pero después van disminuyendo. Esto lo puedo ver muy fácilmente en una gráfica. Y aquí tenemos la gráfica correspondiente. Entonces podemos ver de que alcanza un valor máximo a una cierta profundidad y después va disminuyendo. Tendería a cero. Es algo muy parecido a las gráficas de distribución de esfuerzos, por ejemplo, utilizando la teoría de Boussinex o el método gráfico de Neumar. Es algo parecido porque aplicamos también la teoría de la elasticidad. Ahora, este es un diagrama de presión. Podemos diseñar con ese diagrama. Hay que sumárselo a todos los demás diagramas que estuvieran actuando en el modo de contención. No es el solo. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo por una sola fuerza. ¿Sí? Para sustituirlo, repito, no es necesario calcular el área bajo esta curva. Tenemos fórmulas que de manera aproximada, sí, con eso un cierto margen de error, ¿cierto? Mínimo, pero sí lo hay, pero nos facilita mucho los cálculos. Aplicando la fórmula correspondiente para el caso de M que estamos haciendo en este ejemplo, aplicamos la ecuación y me da cuánto es esa fuerza. Esa fuerza de 1.21 toneladas metro sustituye al diagrama, ¿sí? Y pasa a una altura de 5.31 metros, ese valor de R. Vean que esta distancia no se está midiendo con respecto a la base del muro, no es con respecto a la base del muro, es con respecto a la profundidad en la cual el muro ya no tiene restricción, o sea, los 9 metros, ¿sí? Entonces, si quisiera con respecto a la base, para hacer compatible esto con los demás diagramas, ¿qué tendría que hacer? Sumarle de ese nivel 9 hacia la distancia a la base del muro. Entonces ahora sí lo tendría con respecto al mismo plano de referencia de todos los demás diagramas. Otro caso que podríamos tener de cargas externas es una carga lineal. Esta carga lineal es paralela al muro, a la longitud del muro, y puede pasar a una cierta distancia X. Igual medimos la altura libre del muro, H, y a cualquier profundidad podemos calcular la presión desde 0, la corona del muro, hasta H, que es la altura libre del muro. Al igual que en el caso de carga puntual, tenemos los parámetros M y N. M queda constante, N es variable, desde Z igual a 0 hasta Z igual a H, y otra vez también vemos en qué condición estamos. M mayor a 0.40, M menor o igual a 0.40. Y entonces, dependiendo en qué condición esté, tengo las fórmulas por aplicar para generar los diagramas de presión horizontal, pH, con esto se generan los diagramas, o sustituir estos diagramas por una sola fuerza, que es el EP. Y también saber por dónde pasa. R se mide con respecto a la altura libre del muro, no tiene libertad de movimiento. Entonces, igual, y ese mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Esto también nos genera su diagrama y su fuerza y su ubicación.